Pedí permiso para comprar un regalo, y entendí que ya no era libre. Cuando me casé con Andrés, jamás pensé que terminaría viviendo algo que se parecía más a un sistema de control que a un matrimonio. Al principio todo fluía bien. Teníamos una rutina tranquila, bastante normal. Él siempre fue muy ordenado con el dinero, de esos que anotan gastos, planifican con anticipación y no dejan nada al azar. A mí no me molestaba, al contrario, me parecía un buen equilibrio porque yo nunca he sido estricta con ese tema. Pagábamos las cuentas juntos, hablábamos antes de hacer compras grandes y hasta habíamos armado un pequeño fondo por si pasaba algo inesperado. Era una dinámica sana, sin tensiones. El cambio empezó poco a poco, casi sin que me diera cuenta. Aurora, su mamá, comenzó a venir a la casa con más frecuencia. Al inicio decía que era para ayudarnos. Cocinaba, ordenaba algunas cosas, nada que pareciera fuera de lugar. Yo incluso lo agradecía. Pero con los días, su presencia dejó de sentirse como ayuda. Empezó a opinar más de lo necesario. Luego pasó de opinar a meterse directamente en todo. Una tarde la encontré en la cocina, con la despensa abierta, sacando los paquetes uno por uno. Pensé que estaba buscando algo, pero no. Estaba revisando fechas, leyendo etiquetas, acomodando todo según su propio criterio. Después empezó a llevar una pequeña balanza en el bolso. Sí, una balanza. Pesaba cosas. Arroz, azúcar, pasta. Anotaba mentalmente cuánto había y luego, días después, volvía a revisar. Es para saber si se está consumiendo de más, me dijo una vez, como si fuera lo más normal del mundo. No supe qué responderle. Otra vez entró al baño y salió con una de las botellas de champú en la mano. ¿Por qué tienes dos? Y me preguntó. Le expliqué que una era para cabello seco y la otra para uso diario. Ni siquiera lo pensé demasiado, era algo básico. Ella negó con la cabeza. Eso es innecesario. Antes de que pudiera decir algo más, abrió su bolso, guardó una de las botellas y agregó. Cuando se acabe la otra, vemos si de verdad hace falta. Me quedé mirándola, sin saber si estaba hablando en serio. Andrés, cuando le conté, se rió. Así es mi mamá, dijo. Es intensa, pero lo hace porque le importa. En ese momento quise creerle. Porque todavía no entendía hasta dónde iba a llegar todo. Con el paso de los días, lo que al inicio parecía una manía incómoda empezó a sentirse como algo mucho más invasivo. Aurora ya no solo revisaba. Ahora cuestionaba. Si algo faltaba antes de lo que ella consideraba normal, me pedía explicaciones. No de forma casual, sino con ese tono que te hace sentir que hiciste algo mal, aunque no tengas claro qué. Al principio, Andrés seguía tomándolo a la ligera. Incluso se burlaba un poco de la situación. Pero esa actitud no duró mucho. Dejó de reírse y empezó a escucharla. El día que todo cambió fue cuando Aurora llegó con un cuaderno grande, de esos antiguos, gruesos, como de contabilidad. Lo puso sobre la mesa con una seriedad que me incomodó desde el primer momento. A partir de ahora vamos a llevar un control, dijo. Y cuando dijo todo, era literalmente todo. Cada huevo que se usaba, cada paquete que se abría, cada rollo de papel higiénico. Si algo se terminaba, había que anotarlo. Si se consumía más rápido de lo que ella esperaba, había que justificarlo. No era una sugerencia. Era una regla. Después vinieron las etiquetas. Pegó pequeñas notas en la nevera con fechas. Marcaba cuándo se abría cada producto y cuánto debería durar. Si algo no cumplía con ese cálculo, empezaban las preguntas. Esto no cuadra, me dijo una vez, señalando un envase. Tienes un patrón de consumo irregular. Esa frase se me quedó grabada. No porque tuviera sentido, sino porque sonaba como si estuviera evaluándome, como si yo fuera un informe, no una persona. Semanas después apareció con otro aparato. Un medidor de electricidad portátil. Lo conectaba a los enchufes para calcular cuánto consumía cada electrodoméstico. Iba de uno a otro como si estuviera inspeccionando una fábrica. El microondas fue el primero en caer.
No compensa lo que gasta, dijo, y lo desconectó. Luego vino el aire acondicionado. 2 horas al día es más que suficiente. No era una opinión. Era una norma. Puso un temporizador de cocina. Literalmente lo dejaba sonar para marcar cuando había que apagarlo. Y lo más desconcertante era Andrés. Porque ya no parecía incómodo. Al contrario, empezó a defender todo eso. Tiene lógica, me decía. Es disciplina. Un día llegó y me lo dijo como si fuera una buena noticia. Voy a abrir una cuenta para los gastos de la casa. Pensé que sería algo compartido. Tenía sentido, ¿no? Pero no. Esa cuenta la manejaban él y Aurora. Yo quedé por fuera. Y ahí fue cuando entendí que ya no se trataba solo de hábitos raros. Algo estaba cambiando, y no a mi favor. Después de eso, todo dejó de ser implícito. Se volvió un sistema. Para cualquier gasto, por mínimo que fuera, tenía que pedir autorización. Y no era una forma de hablar, era literal. Aurora diseñó formularios impresos. Los dejó en una carpeta en la cocina, como si fuera una oficina. Cada hoja tenía espacios para llenar, motivo del gasto, nivel de urgencia, beneficio para el hogar, y hasta alternativas más económicas. La primera vez que tuve que llenar uno me sentí ridícula. Pero lo hice. Necesitaba unos zapatos. Los míos ya estaban rotos, no era algo opcional. Entregué el formulario. Esperé. Cuando me lo devolvió, había escrito en la parte de abajo, con letra firme. Reparable con pegamento industrial. Compra innecesaria. Me quedé mirando esa frase un buen rato, sin saber si reírme o enojarme. No hice ninguna de las dos. Solo guardé el papel. Otra vez pedí autorización para pagar un curso. Quería actualizarme, avanzar un poco más en lo mío. Pensé que eso, al menos, lo verían como una inversión. Pero no. Aurora me pidió el programa completo, el perfil del instructor y una estimación de cuánto dinero generaría ese curso en los próximos años. Cuando no pudo encontrar una forma clara de medir ese retorno, lo rechazó. Así, sin más. Con el tiempo, las cosas se volvieron todavía más incómodas. Empezó a revisar mis bolsas cuando volvía del trabajo. Es para confirmar que no haya compras fuera de lo autorizado, decía. Si llevaba algo que no estaba en la lista semanal, tenía que explicarlo. A veces eran cosas pequeñas, insignificantes, pero aún así tenía que justificarlas. Un día la vi en el baño con el jabón en la mano. Lo pesó antes de que yo me bañara. Y después. Se está gastando muy rápido para una sola persona, comentó. No supe qué decir. Ya ni siquiera intentaba discutir. Luego instaló una cámara en la cocina. Dijo que era temporal, que solo quería observar hábitos. Nunca la quitó. También empezó a controlar el agua. Puso un cronómetro para la ducha. 7 minutos. Si me pasaba, al salir ya estaba esperándome. ¿Qué ocurrió?, preguntaba. Siempre con ese tono, como si yo tuviera que rendir cuentas por existir. Andrés veía todo eso y no decía nada en contra. Al contrario. Es orden, insistía. Nos está ayudando. Y yo empecé a darme cuenta de algo que no quería aceptar. Ya no estaba viviendo en mi casa. Estaba siendo supervisada dentro de ella. El límite llegó un día que, hasta ahora, sigo recordando con una claridad incómoda. Estaba por salir de la casa cuando Aurora me pidió que le mostrara mi bolso. No lo dijo como una petición. Lo dijo como una norma más. A todo lo que entra y sale tiene impacto, explicó, tranquila. La miré unos segundos, esperando que fuera una broma. No lo era. Y lo peor, es que Andrés estaba ahí, escuchando. No dijo nada. Ni una palabra. En ese momento sentí algo que no había sentido antes. No era rabia, ni tristeza exactamente. Era otra cosa. Como si algo dentro de mí finalmente se hubiera acomodado en su lugar. Porque hasta entonces había estado aguantando,
adaptándome, intentando entender, pero ahí ya no había nada que entender. Aún así, no dije nada. Solo bajé la mano, abrí el bolso y dejé que mirara. Creo que en ese punto ya estaba demasiado cansada como para discutir. Pero lo que terminó de romper todo fue algo más simple. Quería comprarle un regalo a mi mamá. Nada exagerado. Solo un detalle. Llené el formulario como siempre. Lo entregué. Esperé. Cuando me lo devolvieron, había una sola frase escrita en rojo. Gasto emocional no prioritario. Me quedé mirando esas palabras más de lo necesario. Y ahí lo entendí. No era el dinero. No eran las reglas. No era ni siquiera Aurora. Era que yo ya no tenía espacio. No decidía qué comprar, ni qué usar, ni en qué gastar, ni qué aprender. Ni siquiera podía dar un regalo sin que alguien lo evaluara. Todo pasaba por un filtro. Todo. Esa misma tarde hice mi maleta. Sin discusiones. Sin explicaciones largas. No lloré. No grité. No pedí que nada cambiara. Simplemente me fui. Después, Andrés me dijo que nunca pensó que fuera para tanto. Que todo era por orden, por construir algo sólido. Que su mamá solo quería ayudar. Pero yo ya no estaba ahí para discutirlo. Porque entendí algo que no se me va a olvidar. Cuando tienes que pedir permiso para existir, ya no estás viviendo. Estás siendo administrada.